presentaros a María José y a Ángel, a los pocos que no los conocéis, casi todo el mundo los conocéis. Tienen una biografía muy extensa, han hecho muchas cosas, pero yo os diría que lo que les caracteriza es el entusiasmo y la ilusión. Y ese entusiasmo y la ilusión les lleva a hacer muchas cosas muy interesantes. Y como una de ellas es la famosa recordar la Armada, o rememorar la Armada, os dejo con ellos, que es a lo que habéis venido. Bueno, por hacerlo un poco ágil, simplemente presentaros un poco cómo surgió la idea de ir a Sligo. Pues se propuso por parte de la Junta Directiva de la Real Asamblea de Capitanes de Yate hacer un viaje a Sligo para conmemorar el naufragio que hubo en 1588. Así que comencé a buscar un viaje atractivo en el que confluyeran la parte institucional y el ocio. ¿Qué pasó? En Sligo, en 1588, las fechas de la conmemoración y la búsqueda de agencias de viajes. Enseguida surgieron un montón de problemas. Era imposible contactar con la Spanish Armada Airlines, no hacía más que mandar emails, llamar, fue imposible. Las fechas eran como una especie de secreto. Claro, nosotros teníamos que reservar y teníamos que centrar el viaje. Y por fin, cuando hicimos el viaje, hacía falta como un mínimo de 50 personas y también fue imposible juntar 50 personas. Como para problemas hay soluciones, pues empecé a pensar y dije, pues a ver por dónde puedo salir. Y contacté directamente con el Ayuntamiento de Sligo. Y entonces ya Eddie O'Gorman, que fue la persona que me contestó, era precisamente el señor que organizaba el Remembering de la Armada. Y a partir de entonces fue todo muy fácil. O sea, ya me dijo fechas, estuvimos siempre en contacto y cómo iba a ser el evento. Lo siguiente, pues la gente que verdaderamente estaba interesada, pues hicimos un grupo de WhatsApp. Y entre todos, pues hicimos un viaje en el que cada uno hacía su viaje, pero confluíamos pues en Remembering la Armada en Sligo y cierto tiempo en Dublín. Y la verdad es que fue un viaje pues muy emotivo por cómo se lleva el acto en Sligo, cómo nos atendieron y luego nuestro propio grupo, pues es que fue muy divertido, fue una experiencia muy buena. Además del acto, pues hicimos turismo, nos íbamos a cenar, comimos muy bien, cosa que a veces parece difícil en un país como puede ser Irlanda o Inglaterra. Y nada, entre todos fue un viaje muy chulo. Y ahora ya os dejo con Ángel para que os centre qué pasó en esos años. Bueno, ya os ha contado Mariajo que es el festival. El nombre este inglés, dice, ¿qué nombre han elegido? Bueno, pues es el nombre del festival que se realiza todos los años en septiembre en la ciudad de Sligo, en Irlanda. Este año estuvimos la RAECI y se rememora que en septiembre de 1588 3 barcos, luego lo veremos, la Labia, la Juliana y Santa María de Bisón, naufragaron allá y más de 1000 españoles perdieron la vida. Fueron asesinados normalmente. Los pocos que sobrevivieron lo hicieron gracias a la ayuda de los irlandeses. Entre ellos, los que luego veremos cuáles sobrevivieron, uno fue el capitán Francisco de Cuéllar, que tuvo la idea de hacer el relato, entonces ha llegado escrito todo hasta ahora. Voy a poner un... Esto es un documental que tienen hecho los de Spanish Armada en Ireland, que es sobre la vida, bueno, la historia de Francisco, cuenta la historia de Francisco de Cuéllar.
Si alguien está interesado, se puede descargar de la página desde ahí. Bien. Para ponernos primero un poco en contacto, para introducir, primero vamos a dar puntualizaciones sobre el nombre de Armada. Armada en España es la Marina de Guerra. Y siempre no es un nombre que en otros países no se utiliza, no sé si en un país sudamericano, pero aquí cuando decimos la Armada es la Marina de Guerra. Entonces hay una serie de nombres como lo conocemos nosotros. La Armada de aquellos años, de 1588, como Gran Armada. Hay algunos nombres de estos que son más apropiados o no. Entonces, ¿cuáles son los apropiados? Que cada uno diga el que quiera. Cuando tú tienes un nombre o te refieres a un nombre, te refieres a un hecho, una persona, un animal, una cosa, un lugar, pero en este caso podéis utilizar el que queráis, pero yo os voy a decir cuál sería el más correcto. Armada Invencible, tal. Bueno, pues Gran Armada es un adjetivo que se utilizaba mucho en relación a los sucesos, que eran unos panfletos tipo periódico que se imprimían en los años del siglo XVI, que se difundían como si fuera un boletín, y la gente que sabía leer lo leía, y si no, se lo leían unos a otros con lo que había ocurrido como una especie de bando municipal. También Gruesa Armada, o también aparece como la Great Spanish Armada, o como Gruesa Armada las cartas de Felipe II. Puede ser un nombre correcto. Felicísima Armada, la palabra felicísima es un adjetivo que se utiliza mucho en aquellos tiempos. Su felicísima majestad, la felicísima Armada. Entonces también aparecen algunos documentos, pero menos. En relaciones de sucesos, los boletines estos que digo, de Lisboa, en mayo de 1588, aparece. Gran y felicísima Armada, el peor de todos. Este no aparece para nada, a no ser que lees Wikipedia, que es el único sitio donde aparece. Es un nombre que se utiliza poco, pero que alguien dice, claro, es que si juntas Gran Armada y Felicísima Armada, es que queda muy rimbombante. Pero vamos, no es el más correcto. Puede que sea el menos. Armada Invencible es con el que lo conocemos habitualmente, que se cree que por una serie de panfletos de propaganda que se utilizaban durante la campaña, antes y durante la campaña, con pretensión de desinformar, de espiar, de enaltecer incluso a la gente, pues esa serie de panfletos llegó una carta de barón de Berkeley, William Cecil, que era el mano derecha de la reina Isabel I, y esto llega a Bernardino de Mendoza. En estos panfletos no ponía la Armada Invencible, ponía una armada que en toda la cristiandad se puede conocer como invencible o que se cree invencible. Luego esto se ha utilizado en plan de pues para enaltecer, para representar, no, es que hemos vencido, no es lo mismo vencer a una armada que vencer a la Armada Invencible. En siglos posteriores, sobre todo en el siglo XIX, es cuando más se empieza a utilizar por algunos historiadores. Cesario Fernández Duro, Carlos Gómez Centurión, Antonio Luis Gómez Beltrán, este es el siglo XX, Pedro Luis Chinchilla, del siglo XX, ahora al principio del XX creo que es. Entonces, estos sí que lo utilizan más. También el padre Pedro Rivadeneira lo utilizó, dijo que parecía invencible. Bueno, parecía invencible al hacer traducciones que se utilizaban mucho en latín, en vez de parecer invencible era Armada Invencible. Y ya con eso se quedó. El Armada o la Armada, este es el nombre más correcto. Simplemente el Armada se utilizaba en masculino. En las cartas de Felipe II siempre y en todos los lados aparece en masculino, el Armada. Pero sería nosotros, eso es por el castellano antiguo, nosotros sería la Armada. En la correspondencia con Comenia Sidonia, con todos los demás, también aparece así. Y este es el que utilizan los ingleses, no la Armada Invencible. La Spanish Armada o de Armada. Es el que utilizan ellos. Y luego hay otros nombres que son la empresa de Inglaterra, la cuestión de Inglaterra, la jornada de Inglaterra, que se refieren a toda la campaña que ocurrió en aquellos años. Bueno, ¿y en qué fue la campaña? Bueno, las fuentes son, yo me baso para todo lo que es la presentación, las fuentes de Pedro Luis Chinchilla, estuve hablando con él en Irlanda y me aclaró alguna cosa. En
Gorrochategui, Luis Gorrochategui, que a lo mejor a alguien le sonará, sobre la contraarmada, y Antonio Luis Gómez Beltrán, de los mitos de la Armada. Bueno, ¿cuál es la historia de los protagonistas? Aquí los protagonistas empiezan siendo dos. Felipe II, Isabel I, católico, protestante. Felipe II era rey consorte de Inglaterra, pero se muere María Tudor y entonces sube al trono Isabel, que era protestante, María Tudor católica, Isabel protestante. Felipe II era el dueño del mundo. Al ser Felipe II y primero de Portugal, que hereda el reino de Portugal, prácticamente todo lo que es naranja era lo que controlaba España, todo lo que es verde era lo que controlaba Portugal. Si os dais cuenta, todas las costas prácticamente de todo el mundo conocido. La globalización que dice. Y en Europa, parte de Italia no existía como país, eran reinos, Nápoles, tal. Parte de Italia, Países Bajos y luego parte de Francia. De hecho, la forma de abastecer la guerra de los Países Bajos era de dos formas. O en barco por el Canal de la Mancha, subir, o por el Camino Español. El Camino Español iba desde Milanesado, subía por el Franco Condado, lo que sería Saboya, iba hasta Maguncia, por debajo de Frankfurt, y luego se iba hasta Aquisgrán a pasar a los Países Bajos. Junto con el Camino Real de tierra adentro, que era en América, son las dos rutas logísticas más importantes que ha habido casi en esta época y después. Esta, que era la ruta, que era una ruta logística increíble para aquellos tiempos, o sea, estaba todo controlado, y luego el Camino Real de tierra adentro, no sé si le suena, que era por América. Iba desde México y subía hasta Florida, más largo, puede que fuera. Este son 1.500 kilómetros aproximadamente, no llegarán, y el otro puede que sean más. ¿Cuál es el problema? Que Isabel se mosquea y quiere lo que tiene España. Y entonces, como no podía conseguir, porque tenía que pasar todo el comercio por manos españolas, lo que hace es empezar a incordiar. ¿Y cómo incordia? Pues ayuda a las Provincias Unidas de Flandes, los rebeldes flamencos. Ahí manda a Norris con 7.000, Norris este señor, con 7.000, vamos en el puntero, no sé si se ve el puntero, no. A John Norris con 7.000 soldados para fastidiar a los tercios de Flandes, que eran los españoles. Ayuda a los hugonotes franceses. Los protestantes franceses tenían controlado, por ejemplo, el puerto de La Rochelle, era la sede de los hugonotes. Pues si les ayudas, si te controlan La Rochelle, te controlan prácticamente la parte de entrada del Canal de la Mancha, o sea, la parte del Cantábrico. Antonio Prior de Crato, pretendiente al trono de Portugal. Bueno, este era un desgraciadete porque todas las batallas que se metió, todas las perdió. Todas. Empezando en Alcazabcibir, donde mataron al rey de Portugal, Sebastián I, creo que fue, en el norte de África. Luego lo intentó en la batalla de Alcántara, donde estuvo 2 meses de rey de Portugal. Ahí lo venció Felipe II. Huye a Francia, convence a la reina madre, que era Catalina de Médicis, para hacer una escuadra e intenta conquistar las Islas Azores, que era donde pasaba el comercio, y ahí a Álvaro de Bazán, en las batallas de la Isla Terceira y San Miguel, ahí ya termina con él. Y luego aún lo intentó otra vez con la contraarmada, y también salió escaldado. O sea, que lo había intentado bastante, pero claro, ni un cordio. Causa problemas y dificultades de navegación. Claro, el Canal de la Mancha no lo puede emplear España. Con Inglaterra y los hugonotes franceses, mal. Entonces tiene que ir por el camino de tierra. Piratería, corsarios. Estos dos señores que os sonarán mucho. Drake, el pirata, y John Hopkins. Pues estos continuamente lo hicieron antes y después de 1588. Paso. La solución. Álvaro de Bazán. Una armada, se hacen 5 propuestas, preparar una armada gigante sobre lo que decía Álvaro de Bazán, ir directamente y meternos en Inglaterra al bestia, ataque rápido de Flandes con naves menores embarcando los tercios, eso lo decía el duque de Parma, Alejandro Farnesio, 2 flancos por Irlanda y por Inglaterra. Juan de Zúñiga y Bernardino Mendoza, uno era el embajador en Lisboa, y Juan de Zúñiga
consejero de Felipe II. La variante anterior había unas variantes y al final la que se queda es fuerza naval desde la península, control del canal y protección de fuerza terrestre desde Flandes, con el duque de Parma, que estaba allí, que iba a... ¿Pero qué pasa? Que Álvaro de Bazán, uno de los mejores soldados que tenía España, jamás derrotado en 50 años de servicio casi, junto con Blas de Lezo, que lo ponen es el otro, este puede que más. Y se había metido en fregados bastante gordos, porque se metió en los fregados de Lepanto, en la Isla Terceira, o sea, las batallas muy gordas, y siempre había salido victorioso, pues se muere. Pilla un tifus, estando en Lisboa, y entonces tienen que poner a el duque de Medina Sidonia. Muy válido, buena persona, todo lo que queráis, pero un poco no tan lanzado. No arriesgaba tanto, era mucho más taimado, más prudente y a lo mejor dicen que si hubiese sido de otra forma, si hubiese sido Álvaro de Bazán, otro acoso hubiese ocurrido. Al final, la campaña lo que se hacen es, desde Lisboa, una fuerza que va hasta la zona de Dunkerque, en Newport, en Flandes, embarcar las fuerzas de allá de Flandes y tomar el control subiendo por el Támesis y el condado de Kent, que es la parte, la orilla derecha del Támesis, o sea, al sur del Támesis. Álvaro de Bazán, Medina Sidonia, como no era de los más, le nombra Felipe II. Medina Sidonia en un principio no quería ser el que mandara la escuadra, ponía excusas y tal. Y al final dice, no, mira, vas tú, eres duque, más que un marqués que era Álvaro de Bazán, te van a hacer caso, pero te pongo a alguien que sepa. Y entonces el que sabía era aquel. El que sabía era Alonso Martínez de Leiva, conocido como Leiva. Este era un buen marinero. El duque de Medina Sidonia no era buen marinero, era simplemente un buen personaje, pero no era... Y ayudados por estos tres. Bueno, este era el duque de Parma, Alejandro Farnesio, que es el que estaba en Flandes, el general que llevaba Flandes, el gobernador. Y luego Juan Martínez Recalde, Miguel de Oquendo y Pedro Valdés. Pedro Valdés duró poco, lo cogieron prisionero los ingleses al poco. Pero estos dos son los que sabían y eran muy experimentados y estos son los que llevaban todo el peso de la armada. En el bando contrario, el Lord Almirante Charles Howard, el barón de Barley William Cecil. Composición de la armada. No era muy grande. Ha habido mucho más grandes. Por ejemplo, la de Lepanto, España llevó más de 300 barcos. Aquí no llegaban a 150. La contraarmada, la que luego intentó al año siguiente invadir España, eran más barcos, los ingleses, que no lo consiguieron, donde en La Coruña María Pita les metió caña. Y Vermont, en Cartagena de Indias, ya fue un siglo después, también llevaba más barcos. O sea, que no era tan grande, era normal, era grande, pero vamos, 150. 4 galeras. Las galeras eran como las de Lepanto, a remo, con un castillo en popa, y vale. Las galeazas eran más armadas, castillo de proa, castillo de popa, a remo también. ¿Para qué llevan a estos barcos que no son muy buenos para el Atlántico y para el Cantábrico? Porque tenían que subir por el Támesis. Y entonces por ahí los barcos a remo les podían ayudar bastante para hacer el ataque hacia Londres. 20 galeones, los mejores barcos que tenía España, los mejores que ha habido en aquella época. Además, los habían, no eran galeones mercantes, sino eran galeones de guerra. Los habían armado bastante. Y además muy protegidos de lo que era el casco, las maderas, etc. 25 urcas. Las urcas son unos barcos derivados, son barcos de carga, muy anchos, pero poco marineros. Los galeones son lentos. 20 pataches, unos barcos ya de vela. Bueno, esto es, mira, esto es uno de las galeazas, ¿veis? Castillo de proa, castillo de popa, y armado.
cañones por todos los lados. Esa exactamente es una representación de la Girona, una de las que naufragó. Este es el galeón San Martín, el buque estrella. Yo pienso que no iba tan decorado, ¿eh? Sería más parecido a aquello de atrás. Pero vamos, esto lo idealizan mucho, lleva ahí un montón de decoración. Sería más parecido a algo como esto. ¿Eh? Sí que se sabe... A ver, hay una cosa que sabemos segura. Los españoles en aquellos tiempos se registraba hasta el mínimo detalle, hasta la que comían, vamos, todo. Lo que iba, cómo era, todo. Estaba todo registrado. El archivo de Simancas viene todo. 7 zabras, que eran barcos más marineros, que podían, por ejemplo, navegar muy bien de bolina, con el viento en contra. 2 pinazas, galeoncetes, galeoncetes que eran pequeños, total 127 naves, organizadas por escuadra. La escuadra de Levante, la escuadra de Vizcaya, Guipúzcoa, Portugal, Andalucía, me parece que eran 7, pero eran todo organizado por escuadras. En Coruña se le unen para avituallamiento y aguada 10 carabelas, son un poco más pequeñas que los galeones, y 7 falúas. Estas, la mayoría se retiraron al momento que avituallaron, y alguna falúa puede que continuara, pero soldados, 30.600, de los cuales 19.000 eran soldados y 8.000 marineros, lo que decían hombres de mar y hombres de guerra. Estos barcos había una proporción. Si para gobernar un barco, un galeón, hacía falta unos 60 marineros, en del galeón iban aproximadamente unos 300, 350, dependía del tamaño de hombres de guerra, o sea, de soldados. Lo que es la infantería de marina, que es una creación española. Había una urca, Vicente que te ve ahí, que era la San Pedro, la urca San Pedro, que era barco hospital. O sea, que estaba todo muy bien pensado. En Flandes tenían que coger a 16.000 de Newport y a 3.000 en Dunkerque, soldados más, que estos los tenían que tener embarcados en unas lanchas, unos barcos para poderlos o bien remorcar o bien proteger para cruzar el Canal de la Mancha, que eran pocas horas, pero claro, no podían cruzar estando los ingleses por el medio bombardeándoles. Entonces, desarrollo de la campaña. Un montón de despropósitos. Se sale de Lisboa. Se tarda 19 días para llegar desde Lisboa hasta La Coruña, lo que normalmente se hacía en 2 o 3. Viento en contra, algunos barcos se elevan hasta el Cabo San Vicente, dicen. Vendaval en el Cantábrico se dispersa. Entre que reagrupan y tal, si de Lisboa salieron en mayo, llegaron 19 días a La Coruña, llegarían en junio, pues se vuelven a reagrupar y vuelven a salir de La Coruña el 22 del 7. O sea, 22 días después, casi un mes después de llegar. Empieza a haber problemas. Motín en la galera Diana, tiene que regresar a La Coruña. Lo que es la chusma eran los remeros, había chusma y estaban los buenos boya, que llamaban los buenos boyas, eran remeros que iban voluntarios. Y dices, bueno, ¿se puede ir voluntario de remero a sufrir latigazos y tal? Bueno, pues había buenos boyas, pero la mayoría eran prisioneros. Entonces se le rebelan y regresa a La Coruña. Hay un temporal. La nao Santana se rompe y se va al Abre. 40 naves se dispersan. Tienen que recoger a las 40 naves. Las 3 galeras restantes abandonan con desperfectos. Las galeras no era un barco bueno para ese tipo de mar. Entonces ya nos habíamos quedado con las 4 galeras, nos hemos quedado sin ninguna. El Patache, Nuestra Señora de Gracia, acaba en la Concha de San Sebastián. O sea, seguimos. La flota inglesa se refugia en Plymouth. Aquí hubiese cambiado todo el destino a batalla si le hacen caso. Una vez refugiado en Plymouth, se pierde la oportunidad de atacarlos por mala decisión de Medina Sidonia. Un error. Recalde y Leiva dijeron que ya que estaban dentro, les entraban con todo, se los cargaban dentro del puerto, con los galeones o lo que fuera, y se quitaban un problema. Pero Medina Sidonia dijo que no, que yo tengo que ir a recoger a Francés las tropas, lo que me ha mandado Felipe II, y no quiero. Entonces, si hubiese hecho caso a Recalde y a Leiva, a lo mejor hubiese cambiado el sentido de la batalla. El 31 del 7, fijaros ya
casi 2 meses después de salir, no, casi no, 2 meses después de salir, del 30 de mayo, primer combate naval. Los ingleses nunca evitan siempre el abordaje. Desde lejos hostigan, pero en el momento que los españoles intentan abordaje, saben que no pueden hacer nada. Y entonces se van, barcos más ligeros, se van y desde lejos siguen hostigando. Por causas del azar, choca otra desgracia. La Nuestra Señora del Rosario de Valdés y la Santa Catalina. Y a Valdés, los ingleses le cogen la nave, tenía que haberla hundido, que era la norma, o quemada, o lo que fuera, y ellos intentar salvarse, pero por lo que se ve, rinde la nave. Y entonces cogen la nave con todos los cañones, con la pólvora, con todo. Estaba desarbolada, es verdad que se había quedado al pairo, no. Bueno, otra expulsión a San Salvador, es capturada. Esta la van a hundir, pero como hay muchos heridos, dicen, no vamos a hundirla con todos los heridos que hay, y entonces, como tampoco estaban muy allá, pues lo consiguen capturar, cañones y poco más. El 2 de agosto, enfrentamiento entre el galeón San Martín, que era la nave principal, y 8 naves inglesas, Oquendo acude y los ingleses huyen. El 3 de agosto, la Urca Gran Bifrón, fijaros que se ha saltado con fechas. Hace una flotilla inglesa, ingleses siempre de lejos. La Galicia San Lorenzo choca contra la nao San Juan, otra desgracia. Posteriormente en Calla. La Armada se refugia en Calais. ¿Por qué? Porque Calais está un poco más abajo de donde tenían que ir a recoger a las tropas de Farnesio y había un problema de coordinación. Tenía que tener Farnesio su gente metida ya preparada en los barcos y Farnesio estaba en Brujas. Entonces le mandan avisos porque no sabía cuándo tenía que acudir. La verdad es que el hombre tampoco decía, aquí llevo 2 meses esperando, no voy a estar 2 meses con las tropas metidas en los barcos, esperando que me remolquen en barcazas para cruzar el canal y mientras tanto, entonces claro, lo que era la coordinación y la comunicación en aquellos tiempos eran mediante los pataches, que eran los barcos ligeros que iban de un lado a otro, eso sí que podían llevar la comunicación, pero estos dicen, pues vamos a Calais, mandamos un aviso, que vayan a Dunkerque y a Newport, que están a unas millas al norte, los recogemos y cruzamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que está en Calais, les meten unos bruletes. Los bruletes son barcos ardiendo, barcos pequeños, ya viejos, les meten fuego, les meten explosivos y los lanzan contra los barcos que están fondeados. ¿Forma de evitarlos? O hundes el brulete, o coges con garfios y te lo llevas a otro lado, o lo más fácil, coges, desfondeas, claro, rompes el fondeo, muchas veces tienen que dejar el ancla, cogen el fondeo y se van. Y claro, al salir el viento los abate y se van hacia el norte y salen los barcos en desbandada. Entonces se van a parar a Gravelinas. Aquí es la famosa batalla de Gravelinas. Ojo, equivocación. Hay 2 batallas de Gravelinas. Una terrestre contra los franceses de los españoles, que derrotaron a los españoles a los franceses totalmente, y otra, esta, que es la que dicen los ingleses, donde no es una batalla, es una escaramuza. En toda la campaña esta, solo uno de los barcos españoles fue abatido realmente en batalla. El resto fue por desgracias. O sea, o que encallaban o que se pegaban entre ellos, cualquier cosa así. La María San Juan es abatida. El galeón San Felipe encalla en Newport, un poco más al norte. Y Ostende, o sea, más o menos, si Calais está por aquí, pues un poquito más, pero 4 o 5 millas, no es mucho más. Y San Antonio de Padua es quemado cerca, al encallar en la costa, como es la zona de las Provincias Unidas de Flandes, los rebeldes flamencos, pues los barcos los saquean. Decisión, abandonar. ¿Por qué? Porque el viento que sopla del canal, aquí tenéis, el viento que sopla en esta dirección. Había un vendaval así, soplaba hacia arriba, entonces no pueden volver hacia atrás y encima con los ingleses por detrás. Lo que hacen es salir hacia el norte. ¿Por qué? Porque van hacia Escocia, que el rey Jacobo VI, aunque protestante, a su madre la habían ejecutado, la madre era María Estuardo, que era católica, la había ejecutado Isabel I, y los escoceses eran neutrales. Con lo cual dice, bueno, pues vamos, en Escocia no nos van a dar caña, incluso nos podrán permitir reabastecernos. Ya nos hemos pasado de largo, ¿qué hacemos? Pues no podemos hacer nada. Nos hemos pasado de largo, pues no podemos embarcar las tropas de Farnesio,
nos damos una vuelta, volvemos a España y ya intentaremos más tarde. O sea, no fue una derrota, fue un fracaso, que es diferente. Una derrota es que te cojo y te machaco. Esto no lo he intentado, pero no he podido, pues ya volveré. ¿Entendido? Aunque la flota no ha sufrido aún grandes daños, se habían perdido 6 barcos más 8. Conté yo, con todos los barcos los he ido contando, que se habían perdido hasta entonces, 6 más 8. En una flota de 140, 150 barcos no es mucho, pero ya no pueden hacer nada. Entonces dicen, oye, vamos, bordeamos Escocia, volvemos por la costa de Irlanda, bajamos a España, nos reabastecemos y tal, ya lo pensaremos y volvemos otra vez. Bueno, Medina Sidonia dice, ojo que es peligrosa la costa. Y claro que es peligrosa. Y más con los temporales, tal. Ya empieza a partir de las Hébridas, están aquí arriba. Y aquí ya viene el sitio donde estuvimos nosotros con los naufragios. La costa de Irlanda se producen la mayoría de los naufragios. En total fueron 24 y prácticamente todos, quitándose algunos que fueron en la Shetland, arriba de Escocia, y por Escocia, me parece que son 18 solamente en Irlanda. Los más notables son los de la Girona. La Girona era una galeaza, remo, muy bien armada y muy buena. No tiene que ver nada con Gerona, con la ciudad. Se llama Girona porque era en honor a Telle de Girón, que era el duque de Osuna. Y entonces le habían puesto, se llamaba de otro nombre. Todos los nombres que voy a decir de galeones eran los nombres con que los conocían. Como nosotros decimos la Armada Invencible, o conocer, por ejemplo, decir el Aztur. ¿Todo el mundo sabe cómo se llama el Aztur? Polígono Rey Fernando. Pero todo el mundo le llama el Aztur. Pues aquí les llamaban por los nombres, por los motes. Y las de la playa de Strydac, que es donde estuvimos nosotros, y ahora lo veremos, que luego os explicará Marejo. Bueno, estos son donde están los naufragios, todos los naufragios. Nosotros estuvimos aquí. No, arriba. Arriba. Ahora no lo veo. Aquí, Santa María de Bisón, la Labia y la Juliana. Hay estas tres. ¿Vale? Que las tres justos en el mismo sitio. Fue el naufragio donde más vidas se perdieron. Aproximadamente 1000. No se sabe seguro, porque sí que se sabe los hombres con los que partieron, porque se sabe hasta nombres y apellidos de todos. Pero no los que había en ese momento, porque había gente que habían recogido, había gente que había muerto. Entonces, hubo bastantes muertos porque los cañones, cuando dan en un barco donde lleva 300 hombres, las astillas que desprenden, al que pillan, lo fastidian. O sea, no, la bala no mata, mata todo el destrozo que hace, todas las astillas. De hecho, los barcos en La Coruña, antes de salir, les quitaron todos los mamparos y quitaron todo lo que estorbaba para dejarlos en orden de combate. Pero cualquier cosa que esté encubierta y de una bomba, una bala de artillería, va a desprender tantas astillas que es como metralla. Bueno, esta es la playa de Strydac. El 16 de septiembre, las tres naves, la Labia, eran naos. Las naos no son galeones. Los galeones prácticamente volvieron todos. La mayoría que se perdieron fueron de la escuadra de Levante, que eran las que habían sido embargadas, que era una forma de conseguir naves, en el Mediterráneo. Genovesas, sicilianas, todos esos sitios eran, si no eran de España, eran medio de España. Sicilia, Nápoles, etc. Y muchas de esas naves eran... Ahí es donde está el laigo. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí es donde está el pueblecito de Grange. Y esto es una toma desde Google Maps. Las tres que naufragan son la Labia, su nombre real era Santa María de Gracia, la Juliana, Santa María, Santiago y Santa Clara, y la Santa María de Bisón, Santa María de Bisón y Nuestra Señora de Gracia, o algo así se llamaba. Había naves que coincidía el nombre. O sea, hay un galeón San Pedro y una urca San Pedro, por ejemplo. Los pecios están ahí. Estos se han cogido los pecios, se han sacado cañones, se han sacado de todo. Está todo en el Museo de Dublín, muchos, y en el Museo de Belfast, las que están en Irlanda del Norte.
La Juliana está en mal estado y pretende traspasar carga y personas a otras naves. Entonces, lo que hacen es que fondean, se pegan 4 días fondeados, los ingleses ya están a media legua, media lugua son 3 kilómetros, y fondeados tan lejos. Sí, porque son mareas vivas que son muy largas, fijaros lo grande que es la playa. Si fondeas cerca, se te queda el barco varado y llegan andando, que es que pueden llegar andando. Entonces hay que fondear lejos para que no puedan llegar los ingleses. Ingleses había pocos en Irlanda, muy pocos. Dicen que unos 1000. El resto se suplían de irlandeses que les pagaban, que eran medio salvajes, según describen algunos. Bueno, esto es declaración de Diego López, soldado de la Labia, un año después, que dice, estando esperando a poder pasar la gente a la Juliana, a las demás naos, por irse perdiendo, le sobrevino un gran temporal, que no lo leo bien, que todos 3 dieron a través, en las cuales le parece que habría más de 1300 y que ellos solo se trataron los 300 y que esto sucedió en vísperas de San Mateo, 20 de septiembre. La fecha, alguien dice el 25. Todas las fechas, tanto de este como de luego otras que dicen al cuarto día de estar fondeados, se habían fondeado el día 16, se va sobre el 20-21 de septiembre, que es la fecha cuando naufragaron. El 20 por la tarde sería el temporal, o por la noche, parece que fue, y por la mañana ya estaban la mayoría de bollos en la arena, los que no se habían ahogado. Esto es lo que dijo el capitán Francisco de Cuéllar en su relato, que hace el relato de toda la... Al quinto día se levantó sobre nuestro través una tempestad tan grande con el mar hasta el cielo, se rompen las amarras, chocan los barcos, en resumidas cuentas, se van hacia las rocas. Los pecios no están muy cerca de las rocas, porque yo vi y digo, pues tampoco están tan cerca. Sí que había rocas cercas, pero yo no sé si al chocar entre ellos se quedaron, no sé cómo, pero vamos. Dice que se ahogaron entre los que se ahogan y los que matan más de 1000. No se sabe seguro, pero podrían rondar por ahí. Unos 300 por barco, 300 y pico, más los muertos, menos los que habían recogido por el trayecto. Menos los muertos, más los... Las víctimas. George Bingham, comandante de la guarnición de Sligo, tenía órdenes de Lord Diputado, Fitzwilliams creo que se llamaba, de la reina Isabel, de que no llegara nadie vivo. ¿Por qué? Porque tenían una guarnición muy pequeña. 300 españoles les podían hacer un roto vivos. Entonces, conforme llegaban a la playa, los degollaban. Era la norma, los ahorcaron y tal. Los que se llevaron a cárceles, por ejemplo, la cárcel de Galway, eso la mayoría murieron, los ejecutaron. Pero, sin embargo, los que naufragaron en otros lados y fueron a parar a la cárcel en Inglaterra, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, esos, muchos de ellos sí que quedaron vivos y pedían rescate, porque uno de los negocios era pedir rescate por la gente. Pero aquí no podían porque no se atrevieron a dejarlos vivos. Ahí tenéis que a tierra orilla estaban, los pasaron todos a cuchilla y ya está. El capitán Cuéllar, cuando llega a la abadía de Strat, lo veremos. Esto es donde estuvimos, aquí estábamos, por aquí estábamos nosotros, en algún grupo de estos. Esto fue este año, en septiembre, que es la celebración. Se pintan cruces en la arena cuando baja la marea son muy fuertes. Entonces, cuando baja, se hace una especie de monumento, una ofrenda floral, un gaitero, se toca un himno de estos con la gaita, etc. Bueno, murieron unos 1000. Con seguridad se sabe que hay 6 supervivientes. El capitán Francisco de Cuéllar, nuestro amigo, el capitán de la Labia, Manuel Orlando, y su escribano, que no sabemos cómo se llama, el capitán de la Santa María y San Juan Bartolí, italiano, soldado de infantería de la Labia, Diego López, es el que dio el testimonio que era la víspera de San Mateo, el cirujano Juliana, procedente de Barcelona, que tampoco se sabe el nombre, y otros que se sabe que quedaron a vivir en Irlanda. Algunos de ellos, están ahí los nombres, con los clanes O'Neill y O'Donnell, que eran los clanes cristianos que estaban contra los ingleses. Posiblemente se quedaran a vivir más. No se mezclaron tantos porque ya digo que pasaron a cuchillo la mayoría. Pudo haber 100, 150 supervivientes, según dicen. La mayoría intentaron volver.
Nuestro protagonista, el capitán Francisco de Cuéllar, natural de Valladolid o Arnedo, no se sabe seguro, porque decían que Arnero, que se invocaba a la patrona de Arnero cuando estaba en peligro, y Valladolid, porque Cuéllar es Segovia, pero vamos, hay un testimonio de un Cuéllar en aquellos tiempos, partía de nacimiento en Valladolid. Era un marinero, un capitán que había servido con Álvaro de Bazán, capitán del galeón San Pedro de la Gran Hermana. Es condenado a la horca porque después de Gravelinas parece ser que desobedece una orden y rompe la formación, y entonces se mosquea el jefe de la escuadra, que era el que lleva, y dice, no, a la horca. Pero el auditor general no lo ve claro y entonces lo traspasan a la Labia para que el auditor general, la Labia era la nao capitana de la escuadra de Levante, dicen, vamos a ver, que no lo vamos a ahorcar, que a ver lo que ha pasado. De hecho, lo exoneran. Naufraga en Strait, herido desnudo, ayudado en varias ocasiones por irlandeses, los O'Rourke, los Mackenzie. Durante 7 meses vaga hasta que llega a Escocia. Una aventura, esto es una epopeya, o sea, digna de película, o sea, increíble. De hecho, el documental que os he puesto antes, que se puede descargar, era el tráiler de un documental de media hora que hicieron sobre él. Consigue volver a España, pasa a Flandes. Una vez en Flandes se queda ya a las órdenes de Farnesio, ya totalmente exonerado de... O sea, ya la habían rehabilitado y dice, no, este no ha hecho nada. La culpa la tuvo el piloto, según contaba el piloto del barco. Y nos ha llegado el relato gracias a que escribió todo con pelos y señales. O sea, escribió todo... Bueno, ahí es toda una película. Se liga a la mujer de un jefe de un clan, luego otro jefe de un clan quiere que se case con la hermana, entre 8 mantienen a más de 1000 ingleses en un asedio que les hacen en un castillo, pero el castillo de Roxburgh, pero es que eso es imposible. O sea, era una islita rodeado de pantanos y rodeado de agua. Entonces, con 4 arcabuces y comida que tenían, empieza a nevar y ya al final se van los ingleses hartos porque no conseguían más de 1000 ingleses que los intenta capturar. Bueno, su pista se pierde en 1606 en Madrid. Después estuvo incluso en América, en las Antillas, estuvo... O sea, que el tío... Este es el actor Y desde el Laigo han creado lo que se llama la Ruta Cuéllar. La Ruta Cuéllar es que tú puedes seguir todo el sitio por donde pasó, que fue desde el Laigo, subió por aquí, aquí fue el naufragio de la Girona, se salvó de milagro de no coger la Girona porque estaba la Girona recogiendo supervivientes, pero a su vez la Girona naufragó y solo se salvó, dicen que uno. O sea que ahí murieron también aproximadamente cerca de 1000, debieron morir en ese naufragio. El resto eran más pequeños, pero tanto estas 3 naves como aquel fueron muy grandes, de víctimas. Esto son las fotos que sacamos nosotros de parte de la Ruta del Cuéllar. Esta es la abadía de Stade, donde encontró a 6 españoles ahorcados. Esto es lo que queda de la abadía. Bueno, esto es la cascada de Glencar, yendo hacia la tierra de O'Rourke. Y esto es un castillo, no es de O'Rourke, es creo de los Mackenzie, que también estuvo ahí. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo, luego explicará Mariajo, el vídeo un par de minutos, lo que hicimos. Este vídeo es del año 2017, lo mismo que hemos hecho ahora, pero que lo tomaron el vídeo. La única diferencia es que antes ponían cruces de madera y ahora se pintan en el suelo, porque al subir la marea se les llevaban las cruces y claro, luego era un problema, tenían que quitarlas antes de que subiera la madera, si no 1000 cruces era una contaminación. No, funciona. Esta es la playa. El idioma es gaélico, lo que hablan, lo que cantan.
Detrás de la playa de Strydak hay como una especie de marisma, una entrada al mar. Es el monumento a la Armada. Todos los años la Armada suele mandar un barco. Este año fue el Centinela. Casi todos los años el Centinela ha ido varias veces. Eso era un vicealmirante, me parece, o no. Lleva un almirante, vicealmirante. Creo. Se van dando desde la playa donde es el naufragio hasta el monumento, que está a 1 kilómetro. Se puede ir en coche, hay gente que va en coche, se ha llevado el coche, pero vamos, vas andando, es 1 kilómetro, kilómetro y medio. Será. Ahí se ve. Desde allá. Y en el monumento se hace una ofrenda y un... No, son de ellos, de la conmemoración. De la conmemoración de la asociación. Sí que veréis una bandera luego, que es la de la Armada, que tenía una propia bandera que no era la Cruz de San Andrés, porque la Cruz de San Andrés se confundía con la de San Jorge de los ingleses. Entonces la Armada lleva su propia bandera, la veréis luego. Se mantuvo hasta el siglo XVIII, que se cambió ya por la actual española. Que la gente no sabe que esa bandera era ahora veréis, una bandera la lleva el patrullero Centinela, suelen arbolar con permiso del Estado Mayor de la Armada. No te enrolles. Venga. Claro, es que solo habla él, oye. Bueno, yo voy rápida y es más divertido. Esto es el cartel de este año, ¿vale? Del 14 al 17 de septiembre. Esto fue el programa. Porque no lo sabíamos y era la primera vez, nosotros acudimos el viernes por la tarde y claro, nos perdimos el jueves que en el Centinela pasabas todo el día, montabas en el Centinela, embarcabas en el Centinela y entonces dabas una vuelta por toda la bahía y comías allí, pero y teníamos ya todo cerrado, hoteles, viajes y demás. Y nosotros estuvimos el sábado, ves pasando porque como lo vamos a ver ahora, entonces... Esto es para que veáis que está ahí Sligo. Lo organiza, bueno, o sea, lo sabemos y está abierta a participación de todos. Vimos muchos españoles y muchas banderas españolas. Este no lo pude evitar. Dice una fotografía de esta familia, porque es que iban tan mágicos con su... Digo, por favor, ¿os puedo hacer una fotografía? Y eran un encanto, pero eran todo familias, era como el que se va de picnic el fin de semana y disfrutando. Son gente que vive en Irlanda, sí. Entonces, bueno, para llegar lo más sencillo es volar hasta Dublín, hay bastantes viajes y no salen mal de precio, sobre todo si los coges con tiempo, sobre todo en Ryanair y Aer Lingus. Desde Dublín hay 216 kilómetros y se puede ir en tren, que de hecho el resto del grupo fue en tren, aquí está, veis, capitanes de yates, se sacaron una cabina, por 33 euros y vas directamente a Sligo y teníamos el hotel justito al lado, o sea, como 30 metros, 50 metros. Hacía pared el hotel. El hotel hacía pared con la estación, ¿vale? Y entonces, pues eso, que vas muy tranquilito, de Dublín a Sligo. Otra opción, que es la que hicimos nosotros, fue alquilar un coche, es muy fácil, porque claro, al ser una isla, pues te alquilan los coches, muchos coches. En el mismo aeropuerto alquilamos el coche, muy barato, pero sí que recomendamos sacar un seguro a todo riesgo, por si acaso. Y entonces nos dio la libertad de poder ir, no directamente a Sligo, nosotros nos fuimos a ver lo que era Cong, que es donde se rodó El hombre tranquilo, pasamos el día allí, vimos otra serie de cosas, hicimos turismo, también estuvimos en Galway, que es que Irlanda nunca te cansas de verlo. Eso es Sligo, para que veáis cómo es la Se ciudad. conduce por la izquierda,
si el acompañante va diciéndole todo el rato, izquierda, 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 y le va dando cachetes al que va conduciendo, es que es fácil. Y encima le hice cogerlo con cambio manual. Aún me duele. Porque claro, la siguiente vez automático, ¿verdad? No, pero es fácil conducir, de verdad que no hay que tenerle, Aún me no hay duele. que tenerle miedo. Por la Pásame. Esto es los acantilados de Moher. Esto Irlanda es muy bonito, ¿eh? lo vimos nosotros en Dublín. Nosotros ya habíamos estado en Dublín, entonces nos dedicamos a ver otras cosas. Nos fuimos al puerto pesquero de Dublín, que es Howe, y curiosamente los irlandeses no les gusta el marisco, no les gusta el pescado, lo exportan. Bueno y barato. Y es buenísimo. Ellos solamente comen fish and chips. Pero nosotros ahí nos pusimos morados. Un marisco buenísimo, barato y el puerto muy chulo. Además aquí es donde fuimos por unos acantilados caminando. Sí. Se va muy caminando en un bonito. camino precioso, pues se va caminando unos 2-3 Otra kilómetros. excursión que hicimos fue a Wicklow, que es como un parque natural precioso. Y la verdad es que y comimos aquí en el Johnny Fox, que es el pub más antiguo de Irlanda. Bueno, Temple Bar, por supuesto, que es... También esto es para hacer otra conferencia, Temple Bar. Esto es donde el hombre tranquilo, el pub donde se reunían, cuando paraba el caballo y entraban todos a tomarse la cerveza antes de la pelea y tal. Bueno, pues estuvimos recorriéndolo. Esto es Galway. Y entramos en la Spanish Armada, ¿vale? Entonces, el sábado, cuando hicimos la conmemoración, este es Eddie O'Gorman, con el que mantuve en todo momento contacto. Es un antiguo profesor, se está jubilado. Manuel Seira es... Manuel Seira, que es el presidente de la RAECI. Y la verdad es que nos acogieron muy bien, era como familia, como si fuéramos familia. ¿Pasas? Eso es el centro de visitantes. Sí, pero como hay más. Sí, esto es. Sí, aquí hemos puesto 3. Esta chica que me encantó, que es de Teruel, que es Sara, que era las graduaciones teniente médico, teniente sanitario. Sí, por eso lleva el uniforme de los cuerpos especiales, no de... uniforme, sí. No, pero un encanto. La verdad es que de verdad que estábamos muy a gusto todos. Y viendo el museo, lo que eran las banderas, el otro era los pecios. la dotación de la centinela, pues me parece que Alfred, este es un capitán de fragata, creo que es, y el otro era Alfred, no le veo Bueno, el vicealmirante Enrique Torres y el historiador Pedro Luis Chinchilla. Este señor de aquí es Pedro Luis Chinchilla, que es el que ha escrito el libro, sobre todo. Enseñándole la bandera, que es la bandera de la Armada. Esa que veis ahí, colgada, es la bandera de la Armada, la que llevaban los galeones hasta el siglo XVIII, que se puso la bandera española, para no confundirla con los ingleses, que nosotros llevamos nuestra bandera era la Cruz de San Andrés y los ingleses la de San Jorge. Entonces, en el mar se parecen mucho. Según cómo le dé el viento, te parece rayas rojas así y rayas rojas de otra forma. ¿Me pasas la siguiente? Sí. Bueno, entonces se comienza en Graz visitando el museo, la zona de puestos recreacionistas y la playa de la Abadía de Stad, con la marea baja, eso lo ha explicado Ángel. Esto era muy divertido porque era un señor que estaba con su señora y se habían puesto ahí como una especie de tienda de campaña y nos explicaban las armas, cómo se vivía, cómo se comía, cómo se iba de campamento en campamento, ¿vale? Era del tercio de Irlanda y se llama... Es un descendiente. Es un descendiente, es el capitán, el nombre es impronunciable porque es gaélico, Conchobar O'Suillebain, pero ya veis, lleva acento y los ingleses no acentúan. Los gaélicos deben acentuar todas las vocales, como los aragoneses. Pero fue muy entretenido el señor, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, aquí... El monumento a la Armada con la dotación no sé de la si centinela. ¿Se ve bien? El memorial de la Armada con el comandante Alexis Molinos. El comandante, a lo mejor alguien de aquí, los que estuvimos en Coruña. En La Coruña, sí. Que nos estuvimos enseñó, en el Blas de Lezo. Pues ahora está de primero. Ahora está de primero, pero sí. en barco más pequeño. Ya le dimos la enhorabuena. Esas las banderas. Sí, esa es la bandera de la Armada. Si alguien no la conoce, cuando vea esa bandera, es la de la Armada. ¿Pasa otra? El festival... Bueno, espérate, pata para atrás. Entonces, ahí, en cuanto llegamos, tenían un barquito de paja, que debe ser muy típico allí, Straw Boys, todo lo que relacionado con la paja, incluso en las bodas y esto. Y entonces nos dieron flores a todo el mundo y íbamos y colocábamos nuestro
nuestro ramillete de flores. Pero si veis, la bandera española por todos lados. Sigue, sigue. Este es nuestro grupo. Bueno, ahí está la Cruz de San Andrés. Aquí con el barquito, una vez que habíamos pasado, todos con las florecitas, la verdad es que los paisajes eran muy Ahí está el bonitos. grupo con el almirante, el vicealmirante creo que es el director del Museo Naval. Siguiente. No, español. Piñeiro, puede ser. Torres Piñeiro, sí. Vicealmirante Torres Piñeiro. Ah, bueno, aquí está el embajador. Si es irlandés, ya me dirás tú con Torres Piñeiro. Este señor es el embajador de Irlanda, John de la Riva, que la verdad es que se volcó en toda la conmemoración, ayudó en todo y hay muy buena, se ve que hay muy buena sintonía. El capitán de navío que veis a la derecha, al lado de Alexis, del capitán, es el agregado de defensa de la embajada. Y este señor iba por ahí pululando y era majísimo, se sentaba a tu lado y te empezaba a hablar y a contar. Es un historiador. Es un historiador, un investigador que ha investigado sobre los pecios y la verdad es que era un señor muy agradable. ¿Y de la Armada Inglesa no? No, de la Armada Inglesa no. A ver, vamos a ver, Luis Carlos, es Irlanda. Tú sabes que los irlandeses... Ya que lo dice de broma, ¿no? ¿Ves la ironía? Los irlandeses, como quieren tanto a los ingleses, que les aman tanto, los invitan. ¿Me dejas el mando o me pasas? Bueno, que queda tiempo para todo. Esto es en Dublín. Esto es en Sligo. Ya veis que lo pasamos muy mal. Es que fue horrible. Y esto es una abadía que hay en Sligo, que el domingo, cuando ellos ya marchaban con el tren, aprovechamos esa mañana para visitar Sligo. Hay otras actividades que si yo vuelvo otra vez me integraré más, porque solo fuimos al acto. Pero me perdí pues el baile, la música, esto me lo perdí, que vamos, me arrepiento un montón. Enseñaban a bailar. Enseñaban a bailar. O sea, este señor que está ahí con el micro... Es como el segundo, Mijol. Ese es Mijol, sí. El segundo de la Spanish Armada. Y nada, ya esto por último es que salimos en prensa, tanto en prensa española como en prensa en Irlanda, o sea, que es un acto que tuvo bastante difusión. Y nada, se acabó, ya está. Bueno, si queréis preguntar algo... Se agradece. Toda la información la hemos sacado de la Spanish Armada Ireland, de Eddie O'Gorman, y de la Asociación Armada Invencible tenéis también podéis entrar, ORG, de Pedro Luis Chinchilla. Yo estuve hablando con él ahí y me dio un pin que tengo con la bandera de la Armada de su organización y muy majo él. Si hay mucha información, él tiene en armadainvencible.org, podéis encontrar mucha información sobre temas de estos años en la Armada. Bueno, si queréis preguntar algo. Sí. Me llama la atención vamos a decir, fervor o la ilusión que ponen los habitantes de aquella zona. ¿Pero esto está subvencionado por alguien? Es decir, no, eso es lo que quería comentar. ¿Hay algún tipo de... Se nutre a base de donativos. De hecho, la RAECI ha hecho un donativo a la Armada a la Spanish Armada Ireland, porque de verdad que está bajo mínimos. Hay veces que dices, podrían hacerlo mejor, pero ¿cómo? Si es que nos hicieron una representación de Francisco de Cuéllar los niños del colegio. Sí, los habitantes apoyan todos. Sí. Incluso yo pienso que lleva pocos años, llevará 10, 15 años desde haciéndolo así. Pero lo que es el centro de interpretación de visitantes, que es pequeñito, lo veis ahí, parece más grande de lo que es pequeñito, es como una antigua casa o iglesia o algo así, debe ser donada por el ayuntamiento. Ellos lo que están promocionando es el turismo también. O sea, el ayuntamiento le interesa porque la ruta Cuéllar es genial. Tiene ciertas subvenciones por el ayuntamiento de Sligo. Creo que la embajada española también ayuda. O sea, hay una serie de organismos que les ayuda, que les va ayudando.
Luego, ahora, por ejemplo, nosotros nos hemos descargado la peliculita, el documental de Vale 4 Francisco de euros. Cuellar, vale 4 euros, 4 euros. 4,99. Pues lo 5 pagas, euros. 5 euros. O sea, con cosas pequeñitas. Pero de verdad que es gente que te acoge de una forma como si estuvieras en el pueblo del Pirineo. Pero no familias españolas allí. De las que están son allí. las familias las que viven allí. Las que viven allí solamente Sí. de Sligo. Es Sligo, No, de Sligo, no. De Galway había gente y de Cork también. El chaval pero aquel de la españoles. furgoneta, el motero, Sí. españoles. Yo viven allí. Pero no en Sligo, sino de otras zonas. Sí, Sí. pero a ver, Irlanda es pequeño. De lado a lado, pensar que de punta a punta de Sligo a Dublín son 216 kilómetros. Y a lo mejor a Galway son 80-90 kilómetros, la ciudad que está más al sur, que es también muy española. Hay un sitio que se llama Spanish Ark, que es en Galway, pues está. Y a Cork, que es ya más al sur, otros 100 kilómetros. O sea que con 300 o 400 kilómetros te recorres la isla. Las carreteras son bastante buenas, hay bastante autovía, pero en el momento que te sale la autovía es carretería muy bonita, pero carretera rural. O sea, de estrecha y de curvas. Y luego había otra asociación también de Valladolid, que también fuimos nosotros, pero ellos están encantados de acogerte. Nos pusieron un autobús para nosotros, porque de Grange a Sligo, de la playa a Sligo, hay 8 o 9 kilómetros. O sea, en todo caso, en todo momento nos acogieron. Y sí que, bueno, yo le compré lotería a un guardia civil para los huérfanos de no sé qué, del sur de España. No sé si me toca, no sé dónde la voy a ir a cobrar, pero que había guardias civiles, que había... Sí, debe ser gente a mejor que está destinada por allá, pues en la embajada. Toda esa costa oeste de Irlanda, aparte de otras muchas razones históricas, etcétera, en los últimos 2 siglos ha sido un caladero de pesca español. Galway es el puerto donde... La misma bahía de Donegal han sido los refugios. Es que la bahía de Donegal es muy grande. Claro, esto hemos visto un trocito pequeño, pero es grande. Los armadores, los marineros españoles, los mecánicos han formado una colonia. Incluso en Galway hay un cementerio español de los marineros que han fallecido, que son enterrados en una parte concreta del cementerio, en la parte alta. Esa zona, se puede decir, ahora Irlanda es un país enormemente desarrollado que nos ha superado en renta per cápita y ha hecho las cosas muy bien, más después de la gran crisis financiera, pero históricamente ha sido un país muy pobre y los españoles les dábamos vida. Estoy hablando, ya no hablo de la oposición. Luego el carácter irlandés y el español son muy parecidos. Nos va la marcha y nos gusta. Entonces somos bien acogidos. El mismo Cunqueiro, cuando habla siempre de la hermandad entre Galicia e Irlanda. Dice que, de algún modo, Irlanda es la continuación de Galicia. Tiene un clima muy parecido, más duro, desde luego, el clima de Irlanda, pero un clima muy parecido, está dentro de la corriente del Golfo. Es una zona que, claro, y si nos remontamos a la historia, al fin y al cabo, ellos siempre se han considerado un pueblo oprimido por Inglaterra. Ha sido el... Sí, hasta hace... Este año era el 100 aniversario de la independencia, en 1923 fue. De los temas de Valera y de toda su historia en los años 20, la lucha de los republicanos en la Guerra Civil Española, un gran número de las brigadas internacionales fueron irlandeses, voluntarios irlandeses, porque tenían muy fresca la lucha con los ingleses y la oposición. Por el contrario, también existe el tercio de Irlanda. El tercio de Irlanda que lo habéis visto, que era el tercio de ¿cómo se llamaba? William Stanley, creo que era, que luchó en Flandes con los españoles. Y en Valladolid hay enterrado Red Hugh O'Donnell, que era uno de los irlandeses de aquella época, un jefe de un clan. Ese está enterrado en Valladolid y le hicieron honores. De todas formas, quiero decir una cosa, que cuando empecé a preparar este viaje, yo no sabía qué había pasado en Sligo. Y llegas allí y ves una conmemoración de España. Es que no nos dejan de estar con nosotros. Y yo tuve que buscar, que informarme, y digo, fíjate. La pena es no tener más tiempo por haber hecho, por ejemplo, la ruta de Cuellar. Lo que pasa es que la ruta de Cuellar ya te metes en Irlanda del Norte. Entonces, también ya tienes que pasar a la zona de
la calzada de los gigantes, por ahí va la ruta de Cuéllar. Entonces, ya también, si vas con un coche alquilado, ojo, que a lo mejor el seguro no te cubre, no puedes, no ya puedes te lo pasar. avisan. A Irlanda del Norte no puedes pasar con coche alquilado. Lo ideal a lo mejor sería haber ido con coche propio, con una autocaravana o algo, y entonces pegarte ahí un mes, porque se pueden ver muchas cosas. Nosotros vimos solo algunas. Ya conocíamos Irlanda, pero estuvimos viendo más. De todas Ahí va. formas, recomendaros el ir, que a nosotros nos pareció al principio un poco escabroso, no sabíamos que nos íbamos a encontrar y esta conferencia era un poco también ponerle un contexto histórico, pero también pensar que no es tan difícil, ¿vale? Sí. ¿Qué se sabe de los pecios? Sí, están todos, mira. ¿A qué profundidad están? No, cerca. A lo mejor no están O a sea, son 8 o 10 buceables. metros. Si es que las playas son muy tendidas. A ver, estas playas son muy tendidas. Entonces, cuando baja la marea, los encontraron fácil. Lo que pasa es que estaban enterrados en arena, porque es todo arena. Claro, hay vídeos, lo puedes entrar en Spanish Armada, que hay vídeos de cómo encontrar los pecios y está casi todo en los museos de Galway, de Dublín, en Dublín y en Belfast. Hay cañones, hay crucifijos de joyas. Los barcos llevaban muchas joyas y mucho dinero. Y dice, bueno, un barco de guerra porque lleva dinero, porque tenían que abastecerse y sabían que en caso de llegar a una costa francesa o lo que sea, el dinero te puede salvar la vida. Entonces, luego llevaban sus propios... Las ropas eran muy valiosas. Lo primero que hacían los irlandeses, antes de degollarlos, para que no se manchara la ropa, es desnudarlos. Entonces, la ropa valía mucho dinero. Y los marinos de la Armada vestían cada uno su propia ropa, no había uniforme, y cada uno siempre queriendo superar al vecino, a quién mejor y a quién más chulo. Medina Sidonia llevaba unos arcones de ropa, dicen, tremendos, se perdieron. En el naufragio de la Girona murió Leiva, que fue el tercer naufragio que tuvo en esta campaña. O sea, el segundo, como el segundo de Medina Sidonia, murió ahí. Y era el tercer. Y entonces hablan que iban a ropajes y tal, y llevaban bastante dinero, bastante oro, las joyas. Claro, el momento que llegaban a la playa, los degollaban, les quitaban todo. Y los irlandeses, que eran católicos y les ayudaban, fueron los de Clan O'Rourke, los que estaban. Pero los que iban con los ingleses, que había una guarnición de unos 1000 ingleses para toda la isla, ¿por qué había tan pocos? Porque los habían llevado a Inglaterra para la defensa de la invasión. Y entonces la reina Isabel I debía ser un poco rácana, porque todas las cartas que hay con el barón de Bulkley y con Howard y con otros, es que todas las cartas le pedían, no, que es que nos están atacando, aquí hay que poner gente, que nos están atacando. Y claro, eso costaba dinero y no quería. Se nutría también de lo que le daban los piratas. Llevaban patente de corso y entonces la patente de corso, que ojo, la patente de corso no era real una patente de corso, porque la patente de corso se utiliza en tiempos de guerra y todavía no estaba una guerra declarada. O sea, esto era... Entonces, si los hubiesen pillado, hubiese pasado como en la isla Terceira, que Álvaro de Bazán pasó a... que vaya cortando. Degolló a todos los mayores de 18 años que pilló prisioneros franceses, porque si eran franceses estaban en paz con España y si se ponían un compromiso, y entonces dijo, no, es que son piratas. Y los franceses dijeron, sí, son piratas, matarlos. ¿Sabes? Dice, porque si no había conflicto de intereses. Entonces, ¿alguna cosa más? Sí, a mí me llama la atención. ¿Sí? ¿Te llama la atención? No, está hablando, es Víctor. Sí, sí. Dos cosas. Primero, que no se trató de una derrota, No. de un naufragio. Y luego me llama la atención que en la época esa la climatología era normal que fuera tan adversa en esa zona. Como ahora. Ahora mira el Cantábrico estos días cómo estaba. A ver, ¿Estás hablando de julio? No, septiembre. Septiembre. Salieron en julio. En julio pillaron viento en contra desde Lisboa hasta Coruña, que los llevaba a batir hasta el Cabo San Vicente. Tardaron 19 días en llegar a La Coruña. De La Coruña les pilló un vendaval que los dispersó hasta las Orlingas. De las Orlingas mandaron los pataches para recoger a todos. Volvieron a salir. El temporal era
un ciclón que entró, porque más o menos se sabe por otras cosas que han ocurrido, un ciclón que entró en las costas de Irlanda, pegaba, el típico de que trae la lluvia a Galicia, pega en las costas de Galicia, pero en vez de meterse hacia aquí, pues subió un poquito hacia arriba. Entonces la cola del ciclón se metía por el Canal de la Mancha. Y claro, eso era la parte de fuera, que es donde más vientos lleva. Si te mete vientos de 70 nudos, esos barcos no aguantan. Entonces, claro, los abatía por el canal. De hecho, no pudieron volver a Dunkerque a recoger a los de Farnesio, sino que tuvieron que salir hacia el norte por Escocia. Tampoco entonces hacía las predicciones como ahora. Entonces era, si el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Entonces no era tan fácil como ahora saber, pero debió ser gordo. Le llamaron el Grande Vendaval. Debió ser gordo, Víctor.